Evangelio según San Lucas. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre, que había llegado de toda la Judea y de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas». Hola amigos y amigas. Cada religión tiene una especie de discurso programático donde expresa su credo y su ética. Por ejemplo, el hebraísmo tiene el Decálogo. A través de las 10 palabras, Dios, Yahvé, dice a su pueblo: observa esto y serás salvo. En el discurso de Benarés, el Buda indica el camino de la fuga del mundo para la salvación. Jesús, en el discurso de las bienaventuranzas, dice: transfórmate y serás salvo. Jesús trabaja sobre el ser. Invita a no creer que el tener, el poder, el éxito te hagan realmente humano. Invita a hacer de nuestra vida una cuestión de cualidad, no de cantidad. Jesús nos invita a ser pobres, o sea, despojarnos del propio yo, de nuestros prejuicios, precomprensiones, deseos egoístas. Nos invita a liberarnos del juicio de los demás, de la necesidad de tener siempre la razón, de querer siempre estar arriba, destruyendo a los demás. Jesús nos invita a vencer así el miedo, porque cuando no se tiene más nada, no se tiene más miedo. Y entonces podremos hacer la experiencia de la auténtica libertad, dispuestos a acoger lo inesperado, es decir, el reino de Dios. Hemos escuchado el mensaje de las bienaventuranzas según la versión de Lucas. ¿Qué es este mensaje de las bienaventuranzas? Es una propuesta de felicidad que nos hace Jesús. Jesús está en la llanura en este caso. Según el Evangelio de Mateo, está en la montaña. Según Lucas, está en la llanura. Recordemos que los lugares no son cuestiones geográficas, sino que son simbólicos. La montaña de Mateo es el lugar del encuentro con Dios. En cambio, aquí está en la llanura y luego vamos a ver por qué. Jesús dice: felices. Jesús propone un camino de felicidad. Pero tengamos en cuenta que felicidad no significa placer. El placer que no lleva a la alegría no sacia el corazón humano. Lo opuesto a la alegría no es el sufrimiento, es el egoísmo. La persona más infeliz es la persona más egoísta y, contrariamente, la persona más feliz es la persona que más ama. En el Antiguo Testamento, la felicidad estaba, diríamos, ligada a este mundo. Hay una progresividad en la revelación bíblica. Y entonces en el Antiguo Testamento se le da valor al tiempo presente. Los bienes de este mundo son criaturas de Dios. Despreciar la vida es despreciar al Creador.
El Antiguo Testamento enseña a amar esta vida y por lo tanto la importancia de la naturaleza, del deporte, de la música. En el Antiguo Testamento, recién unos 150 años antes de Cristo, existe la perspectiva de la vida después de la muerte o de la vida eterna. Antes no. Feliz, feliz. Es una palabra que se utiliza para felicitar. Es como decirle a alguien, ha hecho la mejor elección. En el Antiguo Testamento unas 45 veces aparece esta expresión feliz. En el Nuevo Testamento 44 veces. Has hecho la mejor elección. Se le dice a María, feliz de ti la que ha creído, feliz la que ha creído. O también el Evangelio pone en boca de Jesús, felices los que creen sin haber visto. Si nosotros nos preguntamos cuál es el sueño de Dios, la respuesta es simple, ver a sus hijos felices. ¿Y cuál es la alegría de Dios? La alegría de Dios es dar sin esperar recibir. Y si esa es la alegría de Dios, será también la alegría de los hijos de Dios. Cuando nosotros vemos las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas, encontramos, sí, algunas diferencias. Por ejemplo, Lucas habla a los paganos, habla al mundo entero. Por eso son 4 las bienaventuranzas de Lucas. ¿Por qué? Porque 4 son los puntos cardinales, el simbolismo de la universalidad. Y por eso está en la llanura, ahí donde están todos, en la llanura. Y se dirige con la palabra ustedes, ustedes. No es impersonal como en Mateo, dice ustedes. Y luego aparecen estos 4 ayes que de alguna manera van a marcar el peligro. Mateo, en cambio, habla a los judíos. Para Mateo las bienaventuranzas son 8 más 1, que en este caso no son 9. Son 8 las bienaventuranzas porque hay una inclusión entre la primera bienaventuranza que termina diciendo a ellos les pertenece el reino de los cielos y la 8ª también, y luego la 9ª, si queremos llamarle bienaventuranzas, habla de la persecución que vive la comunidad cristiana. Sin embargo, tanto Mateo como Lucas tienen una importante semejanza, que es esta: los destinatarios son los discípulos. Los destinatarios son los discípulos. Comencemos ahora con la primera bienaventuranza. Felices los pobres. ¿En qué sentido? Pedro, Andrés, Juan, los otros apóstoles son considerados pobres. Ciertamente no son ricos ni son indigentes. Tienen una casa, tienen un barco. Muchas personas están en peor situación. ¿Por qué son los únicos que son proclamados bienaventurados? ¿Qué cosa extraordinaria han hecho estos discípulos? Recordemos, el domingo pasado, Lucas concluye diciendo, dejaron todo y lo siguieron. El que, iluminado por la palabra de Cristo, da a los bienes su valor propio, es pobre en el sentido evangélico. Los aprecia, claro que sí, los estima, sabe que son un regalo de Dios y precisamente porque son un regalo, uno no debería apropiarse de ellos. Los adjetivos posesivos son siempre una mentira. El ideal del cristiano no es la pobreza o la indigencia, sino un mundo de pobres evangélicamente hablando, un mundo donde nadie acumula para sí mismo, nadie desperdicia, y cada uno pone a disposición de los hermanos todo lo que ha recibido de Dios. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de la elección de la pobreza evangélica? Porque es una elección, no es una imposición. ¿Qué debemos esperar los discípulos? ¿Qué debemos esperar los discípulos que renuncian al uso egoísta de la riqueza? Y Jesús va a responder a esta pregunta. Va a responder con la segunda bienaventuranza. Felices los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Entonces, a través de ti, Dios construirá el mundo nuevo en el que toda hambre, cada necesidad humana, será satisfecha.
a través de ti, a través mío, Dios preparará un banquete para todos aquellos que no tienen el mínimo requerido para la subsistencia. La tercera bienaventuranza, felices los que ahora lloran porque reirán, también toma en consideración un estado de dolor, de angustia. Quien se hizo pobre va a experimentar la tristeza porque a pesar de su ofrecimiento, su sacrificio, no ve resuelto de manera inmediata y de modo, diríamos, milagroso los problemas de los pobres. Y la última bienaventuranza, felices cuando los odien, los excluyan, los insulten, los desprecien. Esta bienaventuranza es diferente de las anteriores. Es más larga, no describe la condición actual de los discípulos, sino que anuncia que algo doloroso va a suceder en el futuro. ¿Qué es esto doloroso? La persecución. La persecución, de hecho, es la prueba irrefutable de que se está siguiendo al Maestro. Aunque no está en el libro El Quijote, pero se atribuye al Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Quizá podríamos citar otra frase del Quijote, la virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos. Pero bueno, podríamos continuar con esta expresión que tenemos nosotros en el oído, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Los 4 males o ayes del Evangelio de hoy en realidad no añaden nada a este mensaje, simplemente reafirman de manera negativa lo que ya nos enseñan las bienaventuranzas. Ay, en griego o ay, se refiere a un término hebreo, este término es hoi, que es el lamento fúnebre. Un lamento de alguien que se agarra la cabeza, que se agarra los pelos, el lamento fúnebre, el grito. Por lo tanto, no es una amenaza de castigo de parte de Jesús. En todo caso, Jesús llora, como este lamento fúnebre, llora por aquel que hace una elección de muerte. Podríamos concluir con aquella expresión que el libro de los Hechos pone en boca de Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. Hasta la próxima.